Bueno, compañeros del metal, entonces en el video anterior nos excedimos los 30 minutos, me había equivocado al ver la hora y el video salió como 50 minutos. Bueno, será el video más largo que hayamos hecho hasta ahora. En- entonces nos quedamos en esta parte, ¿no? Cambio del sistema de coordenadas de la pieza, lo que se considera como cero pieza, ¿no? Eh, a ver, esto es necesario siempre y cuando, digamos que nosotros pongamos 3 bytes, vamos, en vez de hacer la pieza una por una, podemos poner 3 bytes, si es que nos permite la máquina, y, y colocar 3 piezas a la vez, ¿no? Y mecanizar la primera, la segunda y la tercera, y luego hacer los cambios de 3 en 3. ¿Cómo logramos esto? Con el mismo programa, con las piezas son iguales, usamos el mismo programa, pero cambiamos eh, el sistema de coordenadas del cero pieza, ¿no? El sistema de coordenadas por defecto es el G54. A la siguiente pieza utilizamos, volvemos a sacar el cero pieza, pero esta vez ya no lo guardamos en el G54, sino lo guardamos en el G55. De la tercera pieza volvemos a sacar su cero pieza y lo guardamos en el G56. Y así sucesivamente hasta el G59 si es que queremos, ¿no? Pero si quieres puedes trabajar con 2 o 3, o depende de lo que de la cantidad de piezas que puedas montar en tu fresadora, ¿no? Entonces si puedes poner 6 piezas a la vez, entonces a cada uno le das un eje de coordenadas y lo único que hace la máquina es repetir el mismo programa, pero tomando como punto de cero pieza a, a diferentes, ¿no? Que sería el G54, 55, 56, 57, 58 y 59. Y entonces, cuando termina todo, cambiarías a las 6 piezas, ¿no? Y volverías a montar 6 piezas más y volvería a hacer. Esto, algunos dicen que no vale la pena porque es igual hacerla de una en una que hacerla de tres en tres. Sí que tiene su ventaja, ¿no? Siempre hay un ahorro de tiempo. ¿Por qué? Porque el ahorro de tiempo viene más que todo en que si te demoras 10 minutos para hacer una pieza, al hacer 3 piezas ya tienes 30 minutos. En esos 30 minutos ya puedes ir programando otra pieza o programando la otra parte de este mismo trabajo. O programando en otra máquina o haciendo el montaje en otra máquina y haciendo correr la otra máquina, ¿no? Entonces sí que hay una ventaja, ¿no? Entonces, para todos los que dicen que no hay ventaja, bueno, esa sería la ventaja, ¿no? De trabajar con este sistema de coordenadas. No tiene nada que ver esto con el origen, ¿no? El punto, el cero máquina. Estos son el cero pieza, pero en vez de tener un solo cero pieza, podemos tener 6 cero piezas, ¿eh? Pero claro, así como sacamos el cero pieza de la primera, tenemos que sacar el cero pieza de cada una de ellas y guardarlos en el G que corresponde. Eso lo vamos a ver más adelante, que lo vamos a ver teóricamente nomás, no puedo hacer la práctica porque aquí en el simulador solamente se puede colocar una sola pieza. Pero sí que podemos coger, por ejemplo, esta esquina y decirle a la máquina que esta esquina es el punto centro, o sea, mi cero pieza. O sacar el centro de la pieza y decirle que este es mi cero pieza. Pero lo guardo en G54 y el otro lo puedo guardar en G55. A manera de ejemplo, ¿no? De hacer una demostración de cómo se trabaja. Bien, aquí un poquito explica
lo mismo, ¿no? El G54, ¿no? Nosotros, si decimos que nuestro G54, o sea, nuestro cero pieza es esta, y luego en el otro byte le decimos que es esta, pues esta lo guardas en el G54 y este en el G55. Y entonces la herramienta, cuando termina de hacer todo esto, luego regresa a su punto cero y continúa y hace el mismo mecanizado que hizo aquí, pero ahora toma como punto de referencia este de aquí, el G55. Claro, cuando estás programando, pones G54. Y cuando vas a programar para el otro, ya pones G55. Entonces lee y dice, G55 es este punto, o sea, es otra dirección, ¿ya? A tener en cuenta, ¿eh? Bien, vamos a pasar un poco ahora a hacer los ciclos. Pues resulta que, como anteriormente les dije, el FANU, a diferencia de los otros controles, el FANU solamente es muy poco la cantidad de ciclos fijos que tiene, ¿no? Y estos ciclos, algunos son muy repetitivos. Entonces, por ejemplo, para el mandrinado te basta con 2 mandrinados, pero este tiene como 3, 4 tipos de mandrinados que la verdad que con que te sepas 2 ya tienes de sobra. Y lo resto todo es programación full ISO, ¿eh? No te queda de otra. Así es que vamos a ver, para entender un poco, porque a veces se confunden un poco a la hora de los taladrados, se confunden un poco con esto del G98 y el G99, ¿no? Este G98 y G99 significa el retorno de de nuestra broca, ¿no? En este caso. O sea, la broca tú le tienes que dar un punto de inicio, así como indica aquí, por ejemplo, ¿no? Tienes que darle un punto de inicio, ¿ya? Y luego, si pones G98 antes del ciclo de taladrado, entonces significa que cuando taladre y termine de taladrar, va a regresar a ese punto de inicio con el G98. Pero si tú pones G99 y le dices que este es tu punto de inicio, pero si pones G99 le tienes que decir cuál es el R, ¿no? Entonces, o sea, de aquí a aquí no lo considera como mecanizado, pero a partir de este punto sí considera ya mecanizado. Entonces taladra y ya no tiene que retornar hasta arriba, sino que retorna solamente hasta este inicio con el G99. ¿Por qué? O sea, ¿para qué nos sirve, no? Digamos que yo voy a hacer varios taladrados con esa misma broca, pero y todas van al mismo nivel y no tengo nada que me estorbe, no hay nada que me interrumpa, entonces no tengo necesidad de hacer todo este viaje, ¿no? Sino que taladra, regresa aquí, se va al otro punto, igual taladra, regresa ahí y va a otro punto y así hasta que termine. En cambio aquí no, digamos que yo tengo aquí, vamos a suponer que aquí tengo una brida y me va a estorbar a la hora que yo pase al otro taladrado. Entonces ahí pongo el G98 y pongo el punto inicial que sea más elevado que en este caso que la tuerca o el tornillo o la brida, ¿no? Que cualquiera que me vaya a estorbar. Entonces le pongo G98 y después de taladrar sube hasta ese nivel y luego pasa por encima de ese obstáculo y luego vuelve a taladrar, ¿no? Pero en este caso, como les decía, si no tengo ningún obstáculo, nada me obstaculizan, pues entonces no tengo necesidad de volver hasta aquí. Le digo que empieza a taladrar a partir de aquí. Entonces, si bien es cierto, este es el punto inicial, le puedo poner con el G99, tengo la opción de poner un punto R y decirle que
de este punto hasta aquí le doy una distancia y a partir de aquí recién reconoce el taladrado, ¿ya? Y vuelve aquí. Y te ahorras todo este viaje si tienes que hacer 20, 30 agujeros, ¿no? De eso se trata, ¿eh? Entonces es importante, si hay obstáculo, utilizas este. Si no hay obstáculo, pues utilizas este. Así que para eso mayormente te sirve esto. Bien, dicho esta explicación, pues ahora sí pasamos directamente a ver los tipos de taladrados, ¿eh? El primer taladrado que vamos a ver es el G73, que es un ciclo de taladrado profundo a alta velocidad, lo ponen aquí, pero vamos a ver. Lo importante de este taladrado es que es rompe viruta, no extrae la viruta de adentro, ¿no? O sea, al romper la viruta, obviamente la viruta nueva la va a expulsar, ¿ya? Pero la broca no tiene que salir del agujero. En este caso, la broca no sale del agujero. ¿Para qué nos sirve esto, no? A ver, con sinceridad, por ejemplo, la broca staff, para hacer un agujero de 50 necesita una fuerza tremenda. Y necesita que nuestra máquina sea fuerte, robusta. Yo he visto aquí en Europa y algunos videos en Estados Unidos que no usan el G73, sino que usan el G81, que es el que taladra directo, ¿no? O sea, baja de acuerdo al avance que tú le has dado y va penetrando sin miramientos, ¿ya? O sea, sin rompeviruta, ni extracción de viruta, ni nada, o sea, penetra de largo, sin contemplación. En cambio, nosotros en el taller sí teníamos que hacer este chip break, ¿no? Que en el Mastercam aparece el chip break, que es el rompeviruta. ¿Por qué? Porque nuestras máquinas no aguantan tanta presión. Entonces, para evitar que se rompa la pastilla o el inserto, para evitar problemas, le haces una pequeña pausa. Y esa pausa se llama rompeviruta. Y para eso sirve este programa, ¿no? El G73 es preciso para este tipo de trabajo. Que también lo puedes utilizar para taladrados de poca profundidad también. Es mentira que sea para, como dice aquí en el manual del mismo FANUC, dice ciclo taladrado profundo. No, para profundo no, porque se te enreda la viruta si pones una broca normal. Para la TAF sí, pero si haces una broca normal y es profundo, pues con rompeviruta no le basta. Se va a enredar la viruta y va a terminar rompiendo la broca. Entonces, que quede claro que esta va bajando y hace una pausa, o también puedes darle un retorno que es mínimo para que haga el rompeviruta y luego vuelve a bajar, ¿no? Pero que no en ningún caso tiene necesidad de salir hacia afuera, ¿eh? Por eso aquí vemos, ¿no? En el formato G73 pones XY, que significa el punto donde se va a ubicar la broca para que taladre, y el Z es la profundidad total. El R es el que veíamos, ¿no? Anterior, la distancia desde el nivel inicial hasta el punto R. Ahora, el Q, en el Q viene ya lo que le decía el rompeviruta, ¿no? Tú le dices aquí, en este caso, le dices, a ver, va a ir profundizando cada 5 milímetros. Entonces, cada 5 milímetros hace una pequeña pausa y así rompe la viruta y continúa otra vez taladrando. ¿Ya? Esa es la ventaja. Y luego el F es la velocidad de avance de mecanizado, ¿ya? Hay una velocidad, o sea, el avance que tú le quieras dar, ¿no? De acuerdo a la tabla del distribuidor. Y el AK tiene la opción del AK de hacer número de repeticiones si es necesario, ¿no? Eso
Nunca lo he usado, la verdad, pero no sé, de repente en algún momento te sea necesario. O sea, taladra y se retira, y si le pones 2 aquí, entonces va a volver a hacer lo mismo. Entonces, no sé. Salvo que el agujero te quede cónico, que no tiene sentido. Pero bueno, que sepan que hay esa opción, o sea, que hay esa posibilidad. Bien, aquí aquí está el G73, ¿no? Que les decía, una vez que está en el punto que consideras inicial, profundiza el Q que le hayas dicho, y luego hace un retorno si es que siempre y cuando tú lo programes, ¿eh? Si no le programas el retorno, simplemente se queda, se queda ahí. ¿Ya? Si le programas, le puedes programar una décima, entonces retorna una décima de tal forma que rompe la viruta y otra vez profundiza 3 milímetros y así, hasta que llega al fondo. ¿Ya? Cuando retorna y termina de taladrar, vuelve a la altura del punto inicial, ¿no? Porque está poniendo el G98. En este caso, con el 99, hace lo mismo, pero a la hora que sale ya solamente llega al nivel del punto R. ¿Ya? Esa es la diferencia que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Ya lo habíamos explicado esto. Vamos a hacer prácticas, así que no vamos a tener problemas con esto. El mandrinado que les decía, ¿no? El ciclo de mandrinado. A veces tenemos la mala costumbre de alezar los agujeros o dar acabado a los agujeros, interpolando la máquina, ¿no? Y eso, quieras que no, a la larga va a ser desgaste en la máquina, ¿no? Para eso es el mandrinado, ¿no? Tienes que tener claro el dispositivo, el mandrino, y ir desplazando el mandrino, ¿no? A la necesidad, ¿no? Una centésima, 2 centésimas para afinar el agujero. En este caso es igual, ¿no? X, Y te van a dar la posición o ubicación del orificio. La Z es la profundidad total, ¿no? Del agujero. La R es la distancia desde el nivel inicial hasta el punto R que hemos visto en el anterior gráfico. La Q es la cantidad de desplazamientos en el fondo del orificio. Aquí hay un tiempo de espera en el fondo del orificio si es que crees necesario, ¿no? Y luego el avance y luego el número de repeticiones, ¿no? Si quieres que vuelva a repasar. En este caso sí puede ser, ¿no? Porque has repasado y todavía está muy apretado, muy ajustado el agujero, entonces repites y ya te va a limpiar, le va a limpiar siempre un pelín más, ¿no? A ver, aquí está, ¿no? En este caso, por ejemplo, tú das la ubicación, ¿no? Entonces, el eje no va a rotar, no hace más un movimiento solamente de rotación sobre su eje. Entonces, el que desplaza, el mandrino hace que se desplace la punta de la herramienta, ¿no? Que es la que va a hacer variar el diámetro. ¿Ya? Aquí indica, ¿no? La cantidad. Ese es con es un dispositivo que se desplaza, ¿ya? Y está milimetrado, entonces tú controlas el desplazamiento que quieras. Lo otro es lo mismo, ¿no? Va a bajar y luego va a regresar, ¿no? Hacia el punto alto, que es el punto inicial, y el otro va a bajar y va a regresar. Así es que no no representa, o sea, no representa mayor dificultad este alezado. Bien,
pasamos ahora al ciclo de taladrado ya, ¿no? En el anterior, el G73 era el que le decía el taladrado rompeviruta, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, este taladrado es el que utilizan aquí en Europa, en Estados Unidos, donde tienen máquinas de gran envergadura. Entonces utilizan para hacer el taladrado con la TAP. Entonces de una sola, solamente le tienes que programar el F y baja sin problema, no necesita no necesita nada. Entonces, pero para nosotros, para nuestro caso, lo utilizamos casi exclusivamente para el punteado, ¿no? de la broca de centro, el punteado previo al taladrado, ¿verdad? Entonces pone G81, XY, ya sabes, para la ubicación, el Z es para la profundidad total del agujero, el R siempre va a ser para ubicar la distancia a partir de donde se va a mecanizar o de donde se va a realizar el agujero, y el F es la velocidad de avance mecanizado, ¿no? K el número de repeticiones, que para este caso tampoco se utiliza, ¿no? Entonces normalmente le pone 5 décimas de profundidad, entonces puntea 5 décimas y sale y va al otro lugar y puntea, y así va punteando todos los agujeros que vas a hacer, ¿no? O 1 milímetro, como mucho, 1 milímetro, con 5 décimas es suficiente. Entonces, pero claro, algunos quieren darle 1 milímetro, algunos he visto que le dan hasta 2 milímetros, es una exageración, así con que tenga 5 décimas ya es suficiente. Ya, esto es más sencillo, ¿no? Tienes un punto inicial y si pones G98 y luego G81, entonces va a bajar directo, ¿no? Viene, llega hasta el punto R y a partir de ahí empieza a taladrar, ¿no? O sea, ya empieza a usar el avance de mecanizado. Profundiza hasta el Z que le hayas dicho y luego retorna pero al punto inicial, no a la R, sino al punto inicial. Y si pones en cambio G99 y G81, pues hace lo mismo. Al inicio es igual, ¿no? Viene hasta este punto y a partir de aquí empieza con un avance de mecanizado. Pero el retorno ya solamente regresa hasta el punto R, porque entiendes que no hay nada que obstaculice, ¿eh? Siempre teniendo en cuenta eso. A ver, viene el ciclo de taladrado, el G82. Este lo utilizamos más para avellanado, ¿no? Ya sea para el avellanado cónico como para el avellanado recto, ya para esconder las cabezas de los pernos socket. Este es un taladrado normal como el G81, con la diferencia de que tiene la posibilidad de que haga una pausa en el fondo y limpie bien el agujero, ¿ya? Entonces ponemos G82, ya saben, XY es posición, Z es profundidad total, R la distancia hacia el punto de mecanizado, y la P, aquí tienes que incorporar la P, que es el tiempo que les decía que lo pones en milésima, ¿no? Si pones 1000, entonces se va a demorar 1 segundo en el fondo. ¿Por qué? Porque es importante. Si tú taladras, ya sea con una broca plana o con un avellanador plano, cuando llega al fondo, la broca a veces hace medio agujero, o sea, está dando media circunferencia y se retira. Entonces te dejó abajo mal acabado. Entonces si tú le pones 1 segundo y estás poniendo una RPM lentas, entonces llega al fondo y va a dar 2 o 3 vueltas en 1 segundo y ya dejó limpio ese acabado y dejó un mejor acabado al fondo y luego pasa a retirarse, ¿no? Y la F sería, pues, como ya saben, ya la velocidad de avance. Y el K, el número de repeticiones, que bueno, si es necesario. No le he usado como ya les he dicho, pero si tiene necesidad, pues lo vuelves, le programas. Entonces el G82
igual que el anterior, ¿no? Vamos a ver solo en este caso, ¿no? Bajamos al punto R y a partir de ahí empieza a trabajar el avance de mecanizado. Llega al fondo y en el fondo se activa la P, con lo cual lo que le hemos indicado, si es 1 segundo, 2 segundos, lo que le habíamos dicho, demora ahí. Se queda ahí, o sea, se detiene el avance, más no el giro se mantiene para que pueda limpiar bien al fondo y luego se retira otra vez. En el otro caso es igual. Entonces esa es la ventaja, ¿no? Es básicamente para hacer avellanados. Bien, ahora viene el ciclo de taladrado profundo. Este sí es evacúa la viruta, ¿eh? No es que se diga que rompe viruta, no. No rompe solamente la viruta, sino que la broca sale del agujero, ¿eh? Este sí es adecuado para un taladrado profundo, ¿ya? Porque no deja que la viruta se llegue a enredar en el fondo o se llegue a atrapar con fuerza en el fondo, ¿ya? Por eso dice, ejecuta un avance de mecanizado intermitente hasta el fondo de un orificio, extrayendo al mismo tiempo las virutas. Entonces ponemos G83 igual XY, que son los datos de posición del orificio, Z, ya sabemos la distancia hasta el punto R. Bueno, a partir del punto R hacia abajo empieza el Z de mecanizado. Y el R es al revés, ¿no? Desde el punto de inicio hasta el punto de R donde va a empezar a profundizar el corte. La Q es la profundidad de corte por cada avance de mecanizado. Si nosotros ponemos 5, entonces la broca va a retirarse hasta afuera. Cada 5 milímetros de profundidad la broca se retira hacia afuera. Eso es automático. Ahora, en el siguiente gráfico vamos a verlo mejor. Velocidad de avance, como ya saben, y el número de repeticiones si es que fuera necesario. Bien, vamos a ver la gráfica ahora. Aquí lo vamos a entender bien esto, ¿no? Entonces, si nosotros hemos dicho que es 5 milímetros el Q, la profundidad, entonces la broca baja hasta el punto R y a partir de ahí considera los 5 milímetros con el avance de mecanizado, ¿no? Entonces baja 5 milímetros y ¿cuánto regresa? No es que regresa 5 milímetros, no nos vayamos a equivocar. Tal vez en la primera regresa 5 milímetros, pero en realidad lo que regresa es hasta el punto R para evacuar la viruta y también para que reciba más refrigerante, ¿no? Y se pueda enfriar un poco mejor la broca. Porque saben que cuando está al fondo no llega bien el refrigerante. Entonces, ahora salió hasta este punto, entonces vuelve a bajar. ¿Cuánto? Los 5 que le dimos más los 5 nuevos. Entonces 10 milímetros de profundidad, ¿ya? Y otra vez va a retornar hacia afuera, hacia el punto R. Entonces se enfría, recibe refrigerante, evacúa la viruta otra vez y vuelve a bajar hasta el último punto Z que le hayamos dado, ¿no? La profundidad total. Luego se retira otra vez, esta vez ya no hasta el punto R, sino hasta el punto inicial porque es un G98. ¿Ya? En este caso no. En este caso, a diferencia del otro, porque va a ser exactamente lo mismo, la única diferencia es que cuando se retira, no se retira hasta el nivel inicial, sino hasta el punto R. Y luego se va a hacer más agujeros. Espero que haya quedado claro hasta aquí estos ciclos de taladrado. Y luego ya les digo que haremos prácticas donde miraremos mejor esto y trabajaremos un poquito más para que quede bien afianzado, ¿no? Esta es la última parte ya de G83, pero que es lo mismo, ¿no? Ya, así es que les invito, compañeros del metal, a visitar nuestro canal de YouTube, Taller del CNC, y podamos seguir creciendo. Compartan esta información con
con los demás compañeros o amigos o conocidos que tengan, pueden dejar sus comentarios o lo que ustedes crean conveniente, y si hay preguntas, pues estaré atento para resolverles las dudas que puedan tener. Sin más dilación, nos vemos en el siguiente video.